Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, feliz día. Informativo Solar. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de RCR 750 AM. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenia Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Pedro Uruchurtu. Como saben, nos encanta estar en contacto con ustedes, nos encanta escucharlos. Hoy además tenemos programas de líneas telefónicas abiertas, así que esperamos poder conversar con ustedes sobre lo que está pasando y en particular si pues usted tiene pensado asistir a la convocatoria hecha para este próximo 23 de enero por parte de la Asamblea Nacional y también, bueno, si ha participado en alguno de los cabildos abiertos que han sido convocados. Queremos saber un poco su opinión sobre lo que ha ocurrido ahí, cómo ha sentido la energía de la gente. Hemos visto pues asistencias importantes en varias ciudades del país y pues siguen siendo convocados, así que queremos escucharlos al respecto. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 0212-482-9750. Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas hoy para conversar con ustedes sobre lo que les acabo de mencionar. También pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo, y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter @RCR750, en Periscope @RCR750 y www.rcr.tv, la radio que se ve, para quienes nos sintonizan desde el exterior, quienes están en su oficina o sencillamente si hay cadena, pues seguir por allí escuchándonos como siempre. También en mi red social personal Twitter @Uruchurtu. Bien, hemos estado en días pues de mucha tensión. La opinión pública pues está bastante dada a la idea de que en Venezuela el cambio político está muy próximo, la transición se acerca. Vimos esta semana sesión de la Asamblea Nacional en la que se decretó la usurpación del cargo por parte de Nicolás Maduro formalmente. Sin embargo, allí hay algunas cosas que analizar y para eso hoy me acompaña además Edmalí Maucó, politólogo y miembro del equipo nacional de formación de cuadros de 20 de Venezuela. Hola Edmalí, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, muchísimas gracias. Bueno, ya como en casa porque te he acompañado en varias ocasiones y de verdad agradecida también por el momento porque siento que estamos justamente en un momento súper importante para el país, en un momento de efervescencia, pero además un momento en el que hay que hablarle claro al país porque lo que está pasando creo que va a marcar y definir el rumbo de la historia porque estamos en horas determinantes, en días determinantes y creo que además hay que hablarle a Venezuela y al mundo de lo que está sucediendo y nosotros que también pertenecemos a este lado, al espectro político, por así decirlo, también tenemos el compromiso de hacerlo. Entonces, bueno, encantada de estar el día de hoy y además creo que tenemos bastante tela que cortar porque no ha sido poco lo que ha pasado en estas últimas horas. Así es, sin lugar a dudas, bueno, un poco hablando de la corresponsabilidad desde el punto de vista político, vamos a estar hablando de eso. También ayer sabemos que tuviste una actividad en la Universidad Central de Venezuela precisamente debatiendo con otras organizaciones políticas sobre precisamente estas horas que se están viviendo y hacia dónde debe enrumbarse la conducción política, porque entre otras cosas hay mucho ruido con respecto al rol de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, además de ser el presidente del Parlamento. Pareciera, a pesar de que el mundo, la opinión pública, todos son favorables a reconocerlo como tal y lo asumen como tal, pues pareciera que él no termina de asumirse a sí mismo, y eso es una de las cosas, una de las grandes interrogantes que surge en este momento. Algunos piensan que es un tema de que hay que ir sin pausa,
¿ok? Sí. Pero sin prisa. Y otros que afirman que pues aspirar u obligarlo a asumir algo, digamos que podría llevarlo a tomar decisiones que, digamos, de alguna manera lo puedan llevar a la cárcel o al exilio, pues no es lo más conveniente. Sin embargo, otros afirmamos, me incluyo en esa opinión, que el poder tiene enormes símbolos y que esos símbolos hay que ejercerlos, sobre todo si se quiere reconocimiento. Y vamos a estar hablando de eso, y precisamente vamos a estar hoy en nuestro editorial Libertad conversando sobre los símbolos del poder. Editorial Libertad. En política, la simbología del poder es tan importante como su ejercicio, no solo por aparentar tener el control, sino por realmente tenerlo. Enero ha comenzado de una forma tan turbulenta como se preveía, pero con una carga simbólica importantísima que, de no aprovecharse a tiempo, terminará en una enorme frustración luego de un resurgimiento de emociones enmarcado en la esperanza. El mundo sin tapujos ha desconocido al régimen de Nicolás Maduro por completo. Ese régimen, cuya legitimidad de ejercicio venía en picada desde su nacimiento, hoy se enfrenta a la deslegitimación de origen por provenir de un fraude. Lo ocurrido alrededor del 10 de enero, con una casi irrepetible alineación de factores externos e internos, puso en bandeja de plata al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la oportunidad de llenar un vacío de poder en el poder ejecutivo, mientras Maduro usurpa a su vez un cargo del cual no tiene legitimidad. Más allá de los dimes y diretes y de haber asumido los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, después de enormes confusiones, mensajes encontrados y gran presión nacional e internacional, para muchos no ha quedado claro que hay un presidente interino en Venezuela y que, de la mano de la Asamblea Nacional, debe conducir el proceso de transición en marcha. Pero ¿por qué no está claro? Porque no basta con ser algo si no se parece tal cosa. No hay nada peor que anunciar algo sin claridad, sin fuerza, con espacio a la duda. Juan Guaidó puede estar investido como jefe de gobierno, de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, pero si no se asume la simbología del poder, ni sus formalidades, las señales que se emiten de reconocimiento, dentro y fuera, no solo corren el riesgo de disiparse, sino que la confianza se debilita y el tiempo y el sentido de oportunidad se desvanecen. Dicho de otro modo, pocas veces se configura una oportunidad como la que se tiene enfrente. Apoyo, reconocimiento, compañía y fuerza, todas necesarias para que el poder se asuma y se ejerza. Incluso un acto de juramentación formal y aceptación de la presidencia, sin mayores detalles, pero sí formal, haría que quienes aún han hecho tímidos pronunciamientos y quienes abiertamente han mostrado su disposición, opten por reconocer y apoyar al nuevo poder de transición, porque se reconoce como único poder legítimo y porque es la cabeza sobre la cual recae dicha transición. Luego, todos los demás actos vienen por añadidura y los respaldos institucionales requeridos terminan por llegar a la par del desconocimiento de un régimen que, aunque siga actuando, se verá cada vez más aislado. Los símbolos son esenciales. El régimen los sigue utilizando aunque el mundo los desconozca y aunque nadie les crea lo que dicen. Por su parte, Guaidó, con apoyo de múltiples sectores, no termina de asumir la imagen que recae sobre él, ni utiliza los símbolos que su verdadera legitimidad le brinda, y de los que carece Maduro porque simplemente no es legítimo. El mundo, las instituciones, la opinión pública, todos son favorables a Guaidó como nunca. Pareciera que todos le envían señales, le piden y hasta le ruegan que asuma el poder en una oportunidad única, porque el momento puede pasar. Mientras más actúe el régimen y finja que todo está normal, mientras más tarde Guaidó en asumir el rol en el que la historia lo puso, más difícil será asumir la transición que tarde o temprano llegará y debe procurarse como ordenada. Mientras más tiempo pase, más difícil será asumir lo que pareciera no se quiere asumir. El debate de asumir el poder antes de ser reconocido por el mundo y las instituciones, como la Fuerza Armada Nacional, o después de ese reconocimiento, está descartado, cuando vemos que la disposición al apoyo a Guaidó es inminente y creciente, en tanto y cuanto se asuma y se demuestre que se quiere el poder. Si la percepción, como la simbología, empieza a inclinarse a la postergación y la duda, entonces estaremos frente a una enorme y exigente oportunidad histórica perdida. Guaidó no puede pedir a otros que asuman la desobediencia y el desconocimiento al régimen junto a la restitución de la Constitución si él no es capaz de asumir su propio rol en esa Constitución y hacerlo cumplir. Siendo un tema de percepción y de garantías, como ha dicho reiteradamente el joven Guaidó, la única manera de que lo apoyen aquellos a los que pide respaldo es que noten en él las ganas de asumir lo que representa. Siendo débil y dubitativo, no lo logrará. Es el momento de usar la fuerza que se posee, traducida en apoyos y en reconocimiento, para presionar y hacerle entender al débil que el tiempo se le agotó.
Jugar bajo sus reglas y seguir dándole oxígeno creyendo que el tiempo lo debilitará incluso más, solo le dará más cartas en ese juego. Es solo posicionándose como el fuerte que se puede llegar a una negociación real que derive en una transición definitiva hacia la democracia. Lo contrario sería más de lo mismo en un país que no está para la repetición de errores. Sabemos que no es fácil, sabemos que implica riesgo y sabemos que el tiempo apremia. Guaidó y el país lo saben, pero Venezuela también le ha hecho saber al joven presidente Guaidó que lo apoyará y lo acompañará hasta la última consecuencia, porque la libertad está muy cerca, muy cerca. Edmalí. Excelente, Pedro, de verdad, muy bueno el artículo, y aprovecho que justamente te tomaste el tiempo para relatar esto que pudiste escribir, para decir que en el momento en el que estamos hoy en día en Venezuela no es momento para ambigüedades, no es momento para falsos pragmatismos. Justamente lo que nos demanda hoy Venezuela, y lo que nos demanda además el mundo, es acciones, es accionar, y ese accionar significa estar articulados a nivel interno y saber que no podemos desaprovechar este juego o este momento realmente que estamos viviendo, porque si lo desaprovechamos nos estamos jugando el todo por el todo. Estaríamos entonces abandonando la ruta clara que Venezuela necesita, que es la ruta de la libertad, es la ruta de que de verdad ya Venezuela ha tocado fondo, por así decirlo, de alguna u otra forma, y que es necesario avanzar a la ruta que va a permitir que Venezuela salga de esta pesadilla. Y claramente, también como lo decíamos ayer en la actividad que fuimos invitados en la Universidad Central de Venezuela, nosotros decíamos que... Cuéntanos un poco de esa actividad. ¿Era un foro? ¿Era un debate? Sí, bueno, era planteado como un debate político, pero fue más que todo un conversatorio en donde, bueno, Vente Venezuela tuvo participación. Además de Vente Venezuela estuvieron otras organizaciones políticas como Encuentro Ciudadano, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, FEBECIPOL, que también es la Federación de Estudiantes de Ciencias Políticas, y algunos profesores de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, de la cual tú también eres profesor. Y básicamente lo que se trataba de dibujar era qué concebimos nosotros como transición, el concepto de transición, pero no solamente quedarnos en un mero concepto, que era lo que yo decía, es también ver qué líneas estratégicas que se están dando para que eso efectivamente se lleve a cabo. Y yo lo que comentaba era que quién duda que la transición ya ha comenzado, quién duda que realmente estamos frente a un momento en el que ya debemos dejar a un lado, porque se comentaba que en su momento Carmona, en el 2014, el 2017, sí, fueron momentos muy importantes para Venezuela, pero lo que estamos viviendo hoy en día es un momento inédito, es algo totalmente distinto. Entonces nos vamos a dejar envolver por todo eso y volver a dejar pasar una oportunidad como esta. Yo no lo creo, y la verdad es que lo que nosotros hicimos énfasis el día de ayer, y también me acompañó la diputada Dignora Hernández de la fracción 16J, y también Javier Chirinos, coordinador de Vente Caracas, era justamente eso. La asamblea debe encargarse de sesionar ordinariamente y extraordinariamente. Estamos en un momento que no se puede dejar pasar en la discusión para la próxima semana o para los próximos días. No, hay que hacerlo. Debemos declararnos en sesión permanente. Debemos asumir que Juan Guaidó es el presidente de la República, y si no lo asume él y nosotros no estamos en respaldo a él, entonces ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Así es, fíjate, es muy importante lo que tú planteas. En primer lugar, el análisis en cuanto a la transición, porque ciertamente pareciera que la transición ya está en marcha. Sí. Comenzó prácticamente el mismo 5 de enero y se oficializó a partir del 10 de enero. Es decir, no hay presidente de la República formalmente electo. El asunto está no tanto en el hecho de afirmar que ya comenzó la transición, sino que, bueno, en principio, ¿cuánto va a durar? ¿Qué tanto se está dispuesto a prolongar un proceso de transición? Porque si bien es cierto, es innegable, la gente está cargada de un optimismo y una esperanza en la cual me incluyo, porque creo que se reanimó este país. Este país necesitaba electroshock urgentemente y lo recibió, una bocanada de aire fresco, una bocanada de esperanza. Ciertamente está allí, está viva esa esperanza. Si lo comparamos con lo que era diciembre, un país sí en efervescencia, que protestaba todos los días por sus problemas, pero que era un país muy resignado en lo político. Y de pronto en enero vemos cómo, bueno, sí, revive el país en términos de su energía y su esperanza. No es menos cierto que no es la primera vez que ocurre algo así.
Sí. Y hemos cometido muchos errores, no solamente en la conducción política, no solamente en el manejo del discurso y no solamente en el manejo de las expectativas. Hay una enorme expectativa en torno a lo que puede hacer y debe hacer Juan Guaidó. Y la Asamblea Nacional, eso lo analizaremos en la próxima parte, por supuesto, pero la Asamblea Nacional, entre otras cosas, lo que hace en la última sesión es delegar el Poder Ejecutivo en el Poder Deliberativo, es decir, quien delibera ahora es quien ejecuta. Y el gran análisis que hay que hacer acá, hasta qué punto puede haber realmente 167 presidentes o 112 si fuera el caso de la oposición, cuando el Poder Ejecutivo recae en una persona que en este caso es Juan Guaidó. Es decir, la percepción que se genera con esto es que se le está dando a un cuerpo colegiado la conducción de un país cuando le compete es a alguien que por un tiempo determinado debe hacerlo. Entonces, la gran pregunta que surge en esto con la transición, ¿hasta qué tanto están dispuestos a postergarla? Exactamente. Porque ese es el punto. Y lo otro que está ocurriendo, bueno, ciertamente estamos en un momento histórico muy distinto al resto, a los que hemos vivido, Sí. pero con una conducción política que ha sido corresponsable de muchos de los fracasos de esos momentos anteriores. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer en este momento del país, en este momento de la coyuntura que es histórica? Insisto, una exigente oportunidad histórica que no podemos darnos el lujo de que fracase. ¿Qué puede hacer esta dirigencia política y qué está dispuesta a hacer para no cometer los errores del pasado cuando está demostrado que hay muchos que están comprometidos allí en no hacer que el cambio ocurra, o al menos así ha sido en oportunidades anteriores? Tenemos que ir a una pausa y al regreso analizamos lo que fue la sesión de la Asamblea Nacional este martes. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Porque llegó la hora de escuchar nuevas voces por todos los medios. Con Mingo, un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. José Domingo Blanco, Mingo, viene por todos los medios. Desde este lunes a las 8 de la mañana por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Les recordamos que hoy tenemos líneas abiertas precisamente, bueno, para preguntarles si van a acudir al llamado del 23 de enero y si han acudido a los llamados, a los cabildos abiertos, qué han sentido allí, cómo ha sido la participación y cómo ven este llamado a la calle por parte de la Asamblea Nacional en momentos en los que el país está en una enorme expectativa con respecto a lo que va a ser el 23 de enero y el rol de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, pero sobre todo de Juan Guaidó como presidente interino de la República. Así que recuerden que pueden llamarnos a través del 0212-482-9750, 482-9750, líneas abiertas. Edmalí, conversábamos un poco de la expectativa, todo lo que se ha generado, la transición, una transición que está en marcha, pero que incluso cuando uno lee el acuerdo aprobado el día martes en la Asamblea, pues no hay realmente mayor plazo, no hay mayor indicación acerca de a dónde vamos. Sí, ok, vamos a buscar que cese la usurpación, vamos a buscar las elecciones libres, vamos a nombrar el gobierno de transición, pero no hay una tendencia, una perspectiva hacia, digamos, una acción concreta, más allá del llamado al 23 de enero. Hay mucha polémica porque, entre otras cosas, la fracción 16 de julio salvó su voto en lo que fue la discusión y aprobación de este acuerdo sobre la usurpación o decreto sobre la usurpación de Nicolás Maduro.
Hablemos un poco sobre esa votación, porque la gente piensa que es que están en contra de todo, y había un motivo real para... Claramente, eso hay que aclararlo justamente, Pedro, porque han habido muchas reacciones, además, por diversos medios, redes sociales, en fin, donde se habla de que la fracción 16J claramente estaba en desacuerdo con llamar usurpadora a Nicolás Maduro o con el acuerdo en sí. Y lo que hay que decir es que no es que estamos en desacuerdo con eso, y no basta solamente con discutir un título meramente. Eso lo conversábamos ayer con Dignora, porque realmente la cuestión no es de forma, la cuestión es de fondo, y había que leer tal cual como en los contratos, las letras pequeñas, porque es el momento de asumir responsabilidades. Y justamente lo que decía en ese acuerdo, o lo que no decía en ese acuerdo, es justamente eludir a las responsabilidades que hoy por hoy se está demandando y que además son constitucionales. ¿Qué no es constitucional y qué no es legítimo? Lo que está pasando y lo que se quería aprobar para ese momento, que claramente es dejar en manos de todo el Parlamento los rumbos de la República, cosa que no es así. Por eso la fracción 16J tomó esta decisión, además que es sensata, y que hay que decir claramente el por qué y en qué puntos exactamente es en lo que se difiere, porque realmente lo que estamos exigiendo hoy por hoy es un tema de asumir responsabilidades. Sí, bueno, allí está la intervención del diputado Juan Pablo García, que fue muy clara, donde él afirmaba que lo que se esperaba ese día es que sencillamente Juan Guaidó fuera juramentado, o al menos que aceptara formalmente que es presidente interino de la República. Exactamente. Porque el acuerdo realmente lo que hace es, digamos, genera un espacio de tiempo indeterminado la transición, no da mayores detalles, y entre otras cosas hace recaer en el cuerpo colegiado la responsabilidad de una sola persona. Es decir, no puede ser que, entre otras cosas, la Asamblea Nacional, para que lo sepan, por mucho que estemos, y aquí saliendo, porque además hay como una especie de digamos, debate entre lo jurídico y lo político, como que no, bueno, lo jurídico es distinto a lo político. No, al final lo jurídico tiene su naturaleza en lo político, y lo político recae también sobre lo jurídico. Al final están interrelacionados. Al final la Asamblea Nacional, como parlamento, como poder legislativo, no emite actos de gobierno, no es su rol. No es lo mismo un acto legislativo que un acto de gobierno, un acto ejecutivo. Para eso se designa a un responsable o un representante del ejecutivo. La Asamblea no puede hacerlo, y tampoco se puede dejar en manos del cuerpo colegiado. Imagínense que todas las decisiones que haya que tomar en este país se haga de manera deliberada en un cuerpo como ese. Además que esto no es un régimen parlamentario, entre otras cosas. Entonces, hay muchas confusiones al respecto, y hay mucha incertidumbre sobre esto, y por eso la fracción se abstiene. Tenemos 2 llamadas en línea. Vamos con la primera para ver, bueno, sus opiniones sobre esto y si van a salir a la calle el 23 de enero. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Bendecido día, soy la señora Eloísa Párima. Gracias por llamar, señora Eloísa. Y gracias a ustedes por existir también, mis hijos. Óigame, yo tengo unas inquietudes muy precisas. Adelante. Si aquí sabíamos que desde el año pasado, 2018, se decretó el Parlamento Democrático abandono de cargo, cuando estuvo el señor Julio Borges, ¿cómo no se iba a tener la solución para esa decisión? Luego transcurrió el tiempo y venimos nosotros los ciudadanos en esa misma línea de que aquí este señor no es legítimo, para no entrar en otras cosas del pasado, como lo de la doble nacionalidad. Se ha dado lo del 20 de mayo, momento estelar. Todo el mundo dijo que fue fraudulento, eso no tiene legalidad, y todos estamos de acuerdo en eso. No se tiene la solución. Entonces, cuando venía esta fecha, nuevamente nosotros los demócratas, los que hemos salido a la calle, nos sentimos que aquí los que son los líderes no tienen las soluciones a lo que es tan obvio como es este caso, número 1. Número 2, lo que usted viene diciendo, joven, y las personas que lo acompañan, y otras lecturas que he hecho, yo lo llamo en criollo, aquí toditos no se van a montar a ser presidente de la República, aquí todo siempre ha estado muy definido que esto es unipersonal, por un lado, y lo que yo quiero denunciar es que el señor Edgar Zambrano no vaya a ser el títere del señor Henry Ramos Alup, el señor Stalin González no sea el títere de Manuel Rosales, y van a estar influyendo, manejando al ingeniero Juan Guaidó.
Nosotros los demócratas libertarios que tenemos más de 20 años en esta gesta libertaria, lo que deseamos es pulcritud, valores, meritocracia, decencia. Ya basta, hijo, de tanta putrefacción. Ya es hora de que se limpie nuestra Venezuela y nos limpiemos también nosotros los ciudadanos de seres tan perversos que nos han engañado, que nos han manipulado. Por lo tanto, usted lo dijo hace ratito, nosotros los ciudadanos respaldamos al joven Juan Guaidó y respaldamos sus decisiones. Yo estoy segura, plenamente segura, que él tiene méritos, tiene competencia y se dejará asesorar por aquellos que también tienen experticia, pero experticia de verdad, con convicciones, con valores, con principios, para que nosotros, este Titanic, como yo lo he denominado, salga a flote y empecemos a transitar estos hermosos océanos que nos esperan, hijos de la libertad, la democracia, la prosperidad y la decencia. Eso es lo que yo deseo. No más Juan Manuel Rosales, no Henry Ramos Aló, no Falcón, no Capriles. Es hora de esa generación de ustedes, de la juventud que nos ha dado testimonio fiel de que son decentes y están capacitados para llevar esta Venezuela y a nosotros a la decencia y a la excelencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Eloísa. Valoramos muchísimo su llamada. Gracias además por sus palabras. Entre otras cosas, a mí me alegra mucho que la gente tenga memoria y que la gente además la haga valer. Ciertamente la Asamblea Nacional, desde su elección, recordemos que este es el comienzo de la cuarta del cuarto año de la legislatura, es decir, hemos tenido diversas oportunidades, se han hecho diversas declaraciones, se han tomado diversas decisiones, todas apuntando a lo mismo, y ciertamente pareciera que nos hubiera agarrado fuera de lugar lo que está ocurriendo en estos días, cuando no era así. Es decir, aquí se han tomado decisiones que al final se están haciendo valer y deberían hacerse valer. Pero totalmente de acuerdo con la señora Eloísa. Además, debemos tomar en cuenta que esta visión de que el Parlamento es el presidente, es decir, o peor, es decir, todos somos presidentes, que es un poco lo que ha hecho Nicolás Maduro, intentando vendernos la idea de que es presidente con el fulano yo soy presidente, es decir, todos aquí somos presidentes. Primero, pareciera una manera muy, digamos, poco creativa de ocultar que se quiere correr la arruga, que no se quiere asumir una responsabilidad. Y en segundo lugar, es muy peligroso porque se está dejando el poder en manos de una interpretación que cualquiera podría decir, bueno, si todos somos presidentes, es decir, bueno, cualquiera puede tomar el poder y cualquiera puede hacer lo que quiera. Así que es muy peligroso, pero gracias, señora Eloísa, por su llamada y por supuesto por digamos, reconocer el carácter de los ciudadanos, que es tan importante en esta lucha. Tenemos otra llamada. Su nombre y de dónde nos llama. Muy buenos días. Buenos días, le habla Laura de aquí de Latillo. Gracias, señora Laura, por llamar. Mire, la intervención de la señora que me antecedió, señora Eloísa. La señora Eloísa, me uno a las palabras de la señora Eloísa. Justo lo que yo iba a manifestar. Necesitamos moralidad, necesitamos decencia en nuestros dirigentes. Y la confianza de la señora Eloísa, como la que yo también tengo sobre nuestra juventud. Nuestra juventud que ha entregado su vida. ¿Cuántos muchachos dejaron sus sueños y su vida el año pasado para que nosotros sigamos luchando por obtener la libertad y la democracia? Democracia que realmente nunca hemos tenido, porque lo que nos manejaron anteriormente y dio cabida a esta pesadilla que hoy estamos padeciendo fue una partidocracia que ya no daba para más. La corrupción que ellos manejaron no tiene comparación a la corrupción que hoy día tenemos. Pero si no hay aquellos lodos, no llegamos a esta suciedad y a esta asquerosidad que han estado robando el país, sacrificando a los venezolanos por 20 años. Y tanto ha sido el sacrificio que hoy me dirijo a ustedes a solicitar de la caridad pública un medicamento que necesito para mi esposo y que no lo consigo en ninguna farmacia porque no llega al país, que es el Cinemed. ¿Puede repetirlo en voz alta y con claridad para que la escuchen todos y puedan ayudarla? El Cinemed, que es el que se utiliza para los enfermos del mal de Parkinson. Es un medicamento que hace más de año y medio no llega al país, que realmente lo distribuían a través de una cadena de farmacias
con el récipe de los médicos y el informe médico, pero hace más de año y medio que no lo traen al país. ¿Podría decirnos, señora Laura, el número de contacto al que la puedan localizar en caso de que la puedan ayudar con el medicamento que nos está solicitando, por favor? El 0414-370-1986. Perfecto. Y repita el medicamento, por favor, y la presentación. Sinemet, levadopa y carbidopa. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Laura, por llamar y gracias por sus palabras. Rogándole al gran poder de Dios bendito que ilumine a Juan Guaidó y tome la decisión que en el momento que nosotros votamos por esa Asamblea Nacional, tomamos la decisión de que ellos trabajaran, y esa oportunidad que le brinda la historia, porque estamos escribiendo la historia, esta oportunidad que le brinda la historia no se vuelve a repetir. Es la última oportunidad para Venezuela salir de esta pesadilla. Que Así Dios es. y la Virgen Santísima bendiga y proteja a Venezuela y a todos nosotros los venezolanos. Amén. Muchísimas gracias, señora Laura. Andrés Oppenheimer lo decía en su artículo, hablamos de eso en la próxima parte, Malí, que esta puede ser la última oportunidad antes de que Venezuela se vuelva una Cuba. Vamos a una pausa y ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Human Rights Watch aseguró hoy que en Venezuela se viven tiempos oscuros, a pesar de que la resistencia está cobrando fuerza en las instituciones y en la calle. El abogado constitucionalista Enrique Sánchez Falcón destacó que la Asamblea Nacional debe manejarse con prudencia en las decisiones que tome y buscar crear una gran alianza política para enfrentar la respuesta del gobierno. Estamos en una situación en la cual no podemos interpretar las normas aisladamente y sin su vinculación con los hechos concretos que estamos viviendo. Y estamos viviendo una situación fáctica en la que lamentablemente el poder efectivo, la fuerza, la tiene el régimen que en este momento está usurpando, razón por la cual hay que actuar con mucha prudencia, aun cuando también con la suficiente audacia para que el momento sea utilizado en la debida forma. Pues en este sentido, la Asamblea ha asumido el criterio de que efectivamente el señor diputado Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, pero con vocación a asumir la primera magistratura una vez se desplace al usurpador. Esa es la situación que estamos viviendo y esa es la situación en la que, repito, no solo los diputados, sino toda la ciudadanía debe ver las cosas con prudencia para poder actuar con audacia en el momento en que sea necesario. En el estado Miranda, un grupo de maestros protestaron este jueves desde tempranas horas de la mañana en la redoma de la Matica por los bajos sueldos que reciben. En internacionales, Irán advierte a Israel que mantendrá su presencia militar en Siria. El Pleno del Parlamento Europeo dio hoy luz verde a congelar los pagos comunitarios a los países donde la separación de poderes esté en riesgo o que no combatan el fraude y la corrupción. Y en los deportes, la selección Vinotinto Sub-20 de fútbol se enfrenta hoy a su similar de Colombia en el inicio en Chile del campeonato suramericano de esta categoría. En las grandes ligas, los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo por un año y $3,75 millones con el infielder venezolano Wilmer Flores. 11:35 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad. Recuerden que tenemos las líneas telefónicas abiertas para todos ustedes. Estamos preguntando si van a asistir el próximo 23 de enero al llamado a la calle que se ha hecho por parte de la Asamblea Nacional y se ha asistido a los cabildos abiertos que se ha convocado en diversas partes del país en los últimos días. Por cierto, en noticia de última hora, en Colombia, en Bogotá, se registra un atentado. Carro bomba fue dejado frente al auditorio de la Escuela General Santander en el sur de Bogotá y se habla extraoficialmente de 5 muertos y al menos 10 heridos. Pareciera que regresa el fantasma de los carros bomba a Colombia. Esperemos que no sea así, pero noticia de última hora y en desarrollo en estos momentos en Colombia. Edmalí. A ver, Pedro, bueno, hablábamos en el set anterior, bueno, con dos personas que nos reflejaban, ¿no? Un poco, yo resumiría las dos visiones como en lo que falta en la dirigencia política, y yo creo que eso también es un tema que nosotros debemos tocar hoy, porque yo creo que la conducción política de este momento debe tener, además de voluntad claramente, debe ser coherente, debe ser responsable, debe ser decente y debe hablarle con la verdad al país. Yo creo que este momento en el que estamos viviendo y bueno, ya hemos hablado también que estábamos en 350, hablamos del desconocimiento, hablamos de la usurpación, hemos hablado de diversos temas a lo largo de este tiempo y además hay una cosa también que me gustaría destacar con respecto al tema de la transición que se ha hablado muchísimo y ayer yo tuve la oportunidad de hablar de ello, y es que por lo menos nosotros en Mente Venezuela hemos hablado de la transición desde hace muchísimo tiempo y nosotros nos hemos estado preparando con respecto a ello, y justo el punto que tú tocas con respecto a los cabildos, con respecto al tema del 23 de enero, con respecto a lo que nosotros determinamos y hemos llamado también en Mente Venezuela como la fuerza ciudadana, que es uno de los puntos y uno de los puntos medulares del quiebre que nosotros estamos llevando a como una campaña sostenida. Es importante decir que si bien nosotros creemos en la organización ciudadana y que los ciudadanos hoy por hoy siguen estando en ese momento de efervescencia, y de hecho lo vemos justamente en las reacciones que tenemos en las redes sociales y lo vemos en las calles, de hecho, que sí hay un compromiso por parte de los ciudadanos de volver a salir, pero no volver a salir irresponsablemente. Y yo creo que ahí hay que detenerse, porque no es solamente salir por salir el 23 de enero, no es solamente salir por salir a los cabildos abiertos, es ¿cuál es el cauce que se le va a dar a eso? ¿Para qué se está saliendo el 23? Porque si tú le pides y le exiges a la ciudadanía que salga, bueno, también tiene que ser para un objetivo claro. Tú no puedes tener a la gente mareándola como la tuviste en algunos casos, en algunos años determinantes para el país, donde realmente eso se dispersó, no pasó nada. Muchas de esas personas comprometidas en el 2014, en el 2017, hoy no están en el país, hoy no tienen vida para estar, porque o los asesinaron o están privados de libertad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay que ser responsables realmente con ese llamado a la calle. Entonces yo creo que es importante también que aquí la conducción política tiene que estar clara de que si bien hay un llamado a que nos debemos organizar y a que debemos articular fuerzas a lo interno para que el mundo también siga actuando, también hay que tener una ruta clara y un objetivo específico, porque si no estamos de nuevo traicionando lo que el país nos requiere, lo que el país nos demanda en estas horas. Así es, tenemos 2 llamadas más, me dicen por acá, vamos con la primera de ellas. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Aló. Sí, aló, su nombre y dónde nos llama, por favor. Mi nombre es Wilmary. Gracias por llamar. Buen día, ¿cómo está? Feliz año. Feliz año. Mire, aquí tengo finasteride.
finasteride Ok. y Longacet, finasteride y Longacet. Mi contacto 0416-414-5784. 0416-414-5784. Que Dios me los cuide a todos los de Radio Caracas. Muchas gracias. Ya saben, para quienes necesiten Rirasteride y Longase, ya saben, pueden comunicarse al 0416-414-5784. Muchas gracias por su aporte. Tenemos otra llamada. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días. De Rafael Machado de Casia. Gracias por llamar, señor Rafael. Pero tres cositas. La primera. ¿Podría hablar un poquito más duro para escucharlo, que no lo escuchamos? Ajá. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si el señor Guaidó se juramenta y una vez como presidente y en los 30 días, como dice la Constitución, no puede realizar las elecciones que se convoquen porque el CNE ya está en manos del gobierno? ¿Qué pasaría con eso? En primer lugar. En segundo lugar, dos sugerencias. La primera, ¿por qué no convocar y hacer unas concentraciones más, no manifestaciones y protestas, en los 4 componentes CAC-13 del país para pedirles a ellos su compañía y su apoyo como guardia y custodia de estas concentraciones, para que ellos vean que lo violento no somos nosotros, sino son ellos? Entonces, como esos componentes están en el estado Aragua, uno, el otro en La Guaira y dos están aquí, entonces llamar a los estados más cercanos, concentrarse en esos 4 sitios y pedirle la colaboración de apoyo, de resguardo y custodia para el día 23, independientemente de la concentración que vaya a hacer. Y la tercera es, si el señor Guaidó se va a juramentar, ¿por qué entonces no invitar a esos países del mundo que nos apoyan en el no reconocimiento de la legitimidad del presidente de la República, para que el día de la juramentación de Guaidó como presidente de la República hagan acto de presencia y entonces ante los otros países del mundo que no vengan? Se nos cayó la llamada. Gracias al señor Rafael. Bueno, básicamente lo que usted plantea tiene todo el sentido. Al final, el tema de realizar las elecciones o no en 30 días dependerá de qué tanto se asuma el proceso como una transición y obviamente tomar las medidas que haya que tomar. Desde luego el Parlamento tiene que nombrar y eso implicaría una celeridad en ese nombramiento a los 5 rectores del Poder Electoral y del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, y terminar de designar al Tribunal Supremo de Justicia, reconociendo, por cierto, al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que ha sido bastante ignorado en estos días, por cierto, cuando ese propio Parlamento y esa propia Asamblea se encargó de nombrarlos. De hecho, un poco a propósito de la llamada del señor Rafael, Andrés Oppenheimer lo mencionaba en la parte anterior. Ayer publicó un análisis muy interesante en el que, bueno, analiza la figura de Juan Guaidó, lo plantea y lo muestra como una figura política. Y partiendo del hecho de que ya Guaidó, por medio del Parlamento, asumió las competencias ejecutivas que plantea el artículo 233, lo que sugiere es, en primer lugar, que asuma él el poder formalmente como jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe del Ejecutivo, y sugiere varias cosas. Por ejemplo, dice que Guaidó podría comenzar a nombrar embajadores en países claves que lo apoyan, Colombia, Brasil, etcétera. Guaidó podría ordenar a los países que lo reconocieron, un poco pues en sintonía con lo que nos decía, lo que hemos estado escuchando y incluso lo propio que hizo el Parlamento, que aprobó pues todo este acuerdo para la recuperación de activos. Guaidó podría ordenar a los países que lo reconocieron que congelaran todos los activos del régimen de Maduro y sus transacciones financieras, lo cual ya dio el primer paso. Guaidó también podría autorizar un corredor de ayuda humanitaria. Es decir, Guaidó como jefe del Ejecutivo, no el Parlamento. El Parlamento obviamente estaría para respaldar esas decisiones, pero le correspondería a él. Y así da otras opiniones Andrés Oppenheimer, pero hacia allá debería apuntar lo que es el ejercicio del poder y la realización de actos de gobierno. Tenemos otra llamada. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días, es conmigo, ¿no? Sí, ¿cómo está? Bueno, mire, es Leo Arrieta de Coche. Gracias por llamar, señor Leo. Bueno, mira, primero
que quede bien claro para todos los venezolanos que la posición de los que seguimos, pues la idea de María Corina Machado, estamos apoyando a Juan Guaidó por todo el medio de la calle. Absolutamente. Con claridad, mi hermano, y con la verdad. Porque nosotros no podemos seguir aupando, pues vamos a llamarlo así, a que este pueblo vuelva a tener otra decepción. Aquí Juan Guaidó tenía y debería de tomar la presidencia de la República, mi hermano. Mire, aquí hay venezolanos presos por no hacer nada, amigo. Por no hacer nada, porque supuestamente estaban conspirando, otros que militares, que civiles, todo el mundo, y están presos por nada. Imagínate tú, si Juan Guaidó es nombrado presidente de la República y lo llegan a detener o a meterlo preso, saldríamos todo el mundo a la calle, los venezolanos, a rescatarlo, pero también intervendría la comunidad internacional. Pero, o sea, van a meter preso o a secuestrar a un presidente de la República. Aquí no son ni 112 diputados, ni es uno solo, el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, fíjate tú, yo estaba escuchando, por ahí escuché que uno de los asesores de esas leyes de amnistía, qué sé yo, ¿no? Está por detrás Henry Ramos. Ya por ahí ya uno deduce las cuestiones. Otra cosita, que a este señor Falcón, que lo colocaron de asesor, creo, de la Asamblea Nacional, él dice en la mañana que él no es político, ¿no? Y que hay que esperar, sacar al usurpador para que entonces nombrara a Juan Guaidó presidente interino. Yo creo que eso no es así. El presidente, ahorita estamos en un país que no tiene presidente. Maduro es un usurpador y el presidente de la Asamblea Nacional es el que tiene que asumir la presidencia de la República y llamar a elecciones. ¿Me entiendes? Él como presidente puede llamar a observadores internacionales, mi hermano, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, a la OEA, y vamos a ver si no los dejan entrar, pues a ver qué pasa en el país. Pero usted tiene que asumir como presidente interino de la República de Venezuela, mi hermanito. ¿Sí? Así es. Muchísimas gracias, señor Leo, desde Coche, por llamarnos. En efecto, fíjense, lo que ocurrió el día sábado con el secuestro de Juan Guaidó, entre otras cosas, eleva el costo de volver a hacerlo. Por lo tanto, es una oportunidad para tomar decisiones más firmes, porque obviamente el costo se eleva en ese sentido. Pero además, si se parte del hecho de que hay que esperar que se dé la transición y que reconozcan la transición para el poder juramentarse, nunca se va a dar, en efecto, porque él tiene que ser el primero que muestre el interés de asumir el poder. Además, los cabildos son muy útiles, la calle es muy útil, aún como decía Admalí, tienen que tener un propósito, tienen que tener un rumbo, pues, un propósito claro. Son muy útiles para mostrar el respaldo popular que tiene Juan Guaidó. El apoyo internacional está allí y estoy seguro que muchísimos lo acompañarían, aún más si toma la decisión y aún más si decide asumir las riendas del país, como lo hemos estado viendo, incluso el manejo de los activos del país, etcétera. Pero también requiere enviar señales contundentes para que eso ocurra. Y como bien lo decía el señor Leo, desde 20 Venezuela, la propia María Corina Machado han difundido no solamente esa fotografía en la que muestra todo su apoyo, sino en reiterados mensajes y en reiteradas entrevistas y diferentes presentaciones que hemos tenido. Hemos reafirmado el apoyo a Juan Guaidó porque creemos que es el presidente interino de la República y creemos que debe asumir el poder. Eso sí, eso pasa por hacer lo que hay que hacer sin darle más tiempo al régimen. Vamos a una pausa y al regreso terminamos de analizar esta coyuntura, Edmalí. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Parte final de Aquí se habla libertad. Y bueno, básicamente un poco para resumir lo que hemos estado hablando hoy, María Corina, de hecho, en varias entrevistas, incluyendo hoy, afirmaba que hay quienes quieren que Guaidó fracase, cuando realmente aquí hay fuerza y hay un gobierno instalado en condiciones excepcionales dispuesto a avanzar en la transición con un propósito, que es el que él representa. Está planteado que Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado, le diga a los venezolanos: yo soy y yo actúo. Debe comenzar a actuar, hizo muchas cosas, muchas medidas específicas, actos de gobierno que lo legitiman, porque además le demuestran que sí hay la determinación de llegar hasta el final. El Malí, reflexión final luego de esto que hemos estado analizando y lo que viene. Bueno, Pedro, en definitiva yo creo que ya resumiría el programa del día de hoy como que hay que asumir responsabilidades. Hay que asumir responsabilidades desde cada una de nuestras trincheras. Yo creo que hoy vivimos un momento histórico, como bien lo dije al principio. Creo que la Asamblea Nacional tiene también una parte de responsabilidad súper importante en lo que estamos viviendo. Creo fielmente que deben seguirse reuniendo, como te dije, en sesiones ordinarias, extraordinarias. Y además también finalizar diciendo que justamente la ruta que nosotros hemos marcado y que hemos señalado en Mente Venezuela es la que hoy por hoy muchos de los actores políticos que antes no lo creían y no lo asumían lo están tomando. Y nosotros veníamos hablando de esto desde hace muchísimo tiempo. ¿Y cuáles son esas agendas? Básicamente 3, que es la fuerza ciudadana, es la fuerza institucional y la fuerza internacional. Y si esas 3 fuerzas no están entrelazadas, no podremos entonces salir adelante o plantearle al país una nueva cara de lo que va a ser la definición del rumbo de esto. Entonces, en definitiva, creo que hay que asumir responsabilidades. La comunidad internacional tiene puestos los ojos en el caso de Venezuela. Han habido representaciones importantísimas y han habido apoyos importantísimos, no solamente del Grupo de Lima, también expresidentes, exmandatarios, presidentes actuales como el Grupo IDEA, como inclusive los venezolanos que están en el exterior. Hay una comunidad internacional también, además, en organizaciones internacionales que están respaldando el proceso que hoy vivimos y que nosotros a lo interno no podemos también defraudar eso. Entonces, vamos a ser responsables con lo que nosotros estamos diciendo y haciendo y además hablarle con claridad al país. Yo creo que hace falta una ruta clara, unos objetivos definidos y de allí pues luego el respaldo que todos nosotros le podemos dar a el presidente actual de Venezuela, que en definitiva es Juan Guaidó. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan muchos temas en el tintero, todo este tema de la amnistía, todo, pues por supuesto el TCJ en el exilio, el rol que pueda asumir en todo este proceso, pero lo cierto es que cosas están pasando y las seguiremos analizando. Gracias como siempre por acompañarnos y nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR